Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo eh, conversando con el doctor Samuel Arriarán desde la Universidad Pedagógica Nacional en torno a su investigación, su más reciente investigación que hizo eh, sobre la educación frente a la inteligencia artificial, que ya habíamos hecho una primera parte y estamos retomando este tema porque pues quedaron todavía como muchos temas, inquietudes, ¿no? Que bueno, nos da para platicar, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos en la primera parte que habíamos hablado, pues discutimos, ¿no? El tema de que esta inteligencia artificial, ¿no? Uno de los problemas que nosotros veíamos es pues que nos lleve a más deshumanización, ¿no? Si de alguna manera ya veníamos enajenados o pensando, ¿no? Desde la parte del sistema del trabajo, pues ahora surge una nueva enajenización que sería pues esto de enfrentarnos y de hacer vida a través de la tecnología, ¿no? Y que nos encarrila a otra, incluso no se puede pensar que esta otra forma de pensamiento o otra forma de aprendizaje. Y bueno, en ese tema estábamos, y que ahí, no sé, yo pensaba que si nuestro proceso educativo pues viene más de esta corriente que todavía rige en las escuelas, el positivismo, ¿no? Y que toman del constructivismo, etcétera, que pues se inserta más en un pensamiento racional y memorístico, ¿no? Pensando pues más desde un proceso cognitivo, ¿no? Y ahora con la virtualidad se cree que la tecnología va a venir como a salvarnos, ¿no? Porque la educación se queda como en el marco de los ideales de la modernidad, ¿no? Que era progreso. Y ahora pues estas generaciones que más bien ya se insertan en lo postmoderno o en la posmodernidad, es decir, cómo la educación o la enseñanza pues le va a dar salida a eso, ¿no? Y lo que se intenta desde el sistema es que la tecnología lo va a hacer. Pero pues ahí a nosotros, pues que estamos con esas dudas, ¿no? Si realmente la tecnología a estas nuevas generaciones, a estos sujetos, pues los va realmente a rescatar, ¿no? De pues como de este nuevo pensamiento que ya no hay fundamento en nada, ¿no? Que ya pues nos está llevando a este caos, ¿no? Más que caos, nos está llevando a la deshumanización. ¿Sí? En la educación, por ejemplo, si quieres tomar ese aspecto, vemos como el abandono físico de las aulas, la relación que había antes entre maestros y estudiantes ahora se sustituye por las pantallas, por una relación virtual, es decir, con las plataformas digitales. El aula se ha convertido en una relación mecánica con una pantalla, entonces eso hace que se pierda de vista lo humano, ¿no? Y la relación se vuelva instrumental, o sea, de puramente mecánica o artificial, o sea, como puro intercambio de datos. El entendimiento que antes caracterizaba la educación humanística
era porque había un proceso de comprensión, de autocomprensión y de entendimiento entre maestros y estudiantes. Eso vamos perdiendo porque ahora ya no se trata de comprender ni de entender, sino de intercambiar datos entre máquinas. Esto lleva a una profunda deshumanización porque la educación a nivel internacional, mundial, se está convirtiendo en una educación cada vez más virtualizada, ¿no? Y esto hace que en vez de maestros se van sustituyendo por computadoras. Las computadoras son pues ahora quienes dominan y cada vez tienen más injerencia en la educación. Pero esto no es solo problema de la educación, sino que es un problema de la sociedad, porque ninguna escuela, ninguna educación es como una isla que funciona independientemente de la sociedad. La sociedad es la que está cada vez más deshumanizada. El hecho de que la sociedad globalizada o sociedad posmoderna, como tú le llamas, se orienta más según parámetros tecnológicos, quiere decir que la educación responde a criterios mercantiles, comerciales. Entonces, eso hace que a nivel general, más allá de lo educativo, la sociedad en general se deshumaniza porque el proceso de capitalización o de mundialización hace que los seres humanos nos convirtamos cada vez más en consumidores, ¿sí? Consumidores de mercancías. Entonces, esta es la peor deshumanización, reducirnos a papel de consumidores de mercancías, ¿no? Y no digamos de consumidores de la política, porque así como las mercancías, también los candidatos y los partidos políticos se vuelven mercancías y manipulan nuestra información y nos convierten en consumidores de la política. Entonces, la deshumanización es este proceso general de convertirnos en instrumentos mercantiles y políticos en general. O sea, también perdemos la humanidad cuando se nos convierte simplemente en masa que da su voto al candidato de turno. Entonces ahí está un proceso de deshumanización porque no hay criterios racionales, puramente una relación de proceso de instrumentalización según los algoritmos. Los algoritmos son los que definen la orientación política y comercial. Esto hace que cada vez pero lo que hay que insistir que esto no es un proceso fatal o puramente vayamos a responsabilizar a la tecnología. No estamos en la posición de demonizar o satanizar a la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología no es un agente moral, no actúa autónomamente, no tiene ninguna independencia. Entonces tenemos que definir la tecnología según el uso que se le da. Es la sociedad, la clase social la que le da un uso positivo o negativo, ¿no? Entonces por eso es que hablamos de que, que la educación como la sociedad también puede tener una esperanza en la medida que transforme los algoritmos, en la medida que nos convierta en seres activos y no seres consumidores, pues que realmente participamos de la vida política. Entonces tenemos que aprender a usar positivamente la tecnología y no dejarnos manipular. No somos simplemente herramientas de la técnica. Podemos utilizar para construir una mejor sociedad o una mejor educación. Ahí entramos a un proceso de transformación tecnológica. Forzosamente si se transforma la tecnología dándole un uso que no se le da en la sociedad actual, pues entonces podemos tener esperanzas todavía de transformar los algoritmos. Sí, y en ese sentido más bien, pues como que una de las preocupaciones, ¿no?, que yo quería entrarle y más por la educación, porque, por ejemplo, pensaba en los más jóvenes, ¿no?, que ahora reivindican mucho su yo, su subjetividad a través de una pantalla, ¿no? Ellos ya se mueven en esa lógica y en esa lógica pues que hablábamos, ¿no?, de que ahora lo importante para los dueños o los que están detrás de estas tecnologías pues es vender, ¿no? Somos objetos de consumo. Y entonces los chicos
los jóvenes, pues, en el momento en que están en esa virtualidad, pues también se venden, ¿no? Es decir, ellos existen a través de, y si no tienen un perfil o no tienen un mundo virtual, pues en la realidad no son nada, ¿no? Y aquí me traía a cuento, me recordaba, ¿no? Esta serie que ahorita está muy en boga, ¿no? Que la de adolescencia, esta serie inglesa, donde pues ahí vemos claramente las consecuencias, ¿no? De no distinguir, de quedarse atrapados en ese espejismo que es la virtualidad, ¿no? Donde un chico de secundaria, ¿no? Termina asesinando a una chica, ¿no? Y por, o sea, el motivo es porque al final le hacen bullying o él mismo entra en ese sistema dentro de él. Me parece ser que es esta plataforma de Instagram. Sí. Y entonces ahí, sí, ¿qué nos queda, ¿no? A nosotros como adultos, ¿no? ¿Cómo se enseña o qué enseñar cuando están ahí estas nuevas tecnologías, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial que ya la están utilizando. Sí, efectivamente. En la serie Adolescencia no se trata de un caso excepcional o de una situación particular o de alguien que mata por razones personales, ¿no? Sí, sí. Hay que analizar esa serie desde una perspectiva social y filosófica. Esto significa entender que es una muestra de cómo el proceso de deshumanización, que corresponde al proceso de la modernización capitalista puramente tecnológica, lleva a la falta de ética, ¿sí? O sea, deshumanización y falta de ética van estrechamente relacionadas. ¿Por qué? Porque si los jóvenes, bueno, ya desde la infancia, ¿verdad?, están viviendo solamente frente a la pantalla o dentro de las pantallas, es decir, tienen una relación virtual con la realidad, es porque no tienen relación humana con los padres. Los padres no tienen tiempo para atenderlos, para cuidarlos, lo que es más importante, para darles cariño, afecto. Entonces, si los niños, los adolescentes y los jóvenes han crecido sin afecto, sin cariño, pues la inteligencia se aprovecha de eso para convertirlos simplemente en instrumentos para manipularlos, ¿no? O sea, no les aportan nada en cuanto a que tengan posibilidad de discernir el bien y el mal, lo justo y lo injusto, ¿no? Entonces, con esa confusión entre la realidad y la virtualidad, entre la ficción y lo real, crecen totalmente descontrolados, ¿no? O sea, pueden cometer crímenes y no sentir que eso es un delito, porque no tienen conciencia ética. O sea, están deshumanizados porque la tecnología a través de los algoritmos y la inteligencia artificial los ha vuelto máquinas, los ha vuelto zombies. Los zombies no piensan, no razonan, no tienen afectos, no tienen nada. Entonces, el peligro de esta juventud que cada vez más se vuelve zombie es porque sufren este proceso de conversión, convertirse en máquinas, en robots. Eso se da a nivel, sobre todo en los países europeos y en Estados Unidos, y no digamos en Japón o China, ¿no? Es un proceso de robotización muy acelerado que afortunadamente no se da en México o en los países de América Latina, pero vamos para eso, ¿no? Sí. El futuro es, en ese sentido, muy peligroso, ¿no? Porque como no se plantea tampoco alternativas a la tecnología y se cree que la modernidad de esos países es la misma de nuestra modernidad, pues ¿qué educación vamos a ofrecer a esos jóvenes, ¿no? Tenemos que pensar seriamente en el problema de que hay que cuestionar a la inteligencia artificial como el único camino que les queda a nuestros jóvenes.
Y sí, de hecho, o sea, estamos como viendo ya que de alguna manera sí han llegado este tipo de cosas, ¿no? Que antes veíamos la violencia en las escuelas de Estados Unidos, que era muy común, y que ahora, hace poco, ¿no? Sucedió el caso me parece que fue en Chihuahua, donde un chico ataca a su profesora así a puñaladas, ¿no? Entonces, en ese sentido, que ya no saben ellos discernir, ¿no? entre el bien, el mal, o lo real, lo virtual, pues sí, de alguna manera es preocupante, ¿no? Si sus papás en algún momento, digamos que delegaron la educación a la escuela, ¿no? Donde nosotros los atendíamos debido al trabajo, ¿no? Ahora, pues la escuela está siendo suplida o sustituida por estas pantallas, ¿no? Que desde ya muy temprana edad acercan a los bebés, ¿no? A los niños, a que los cuide una pantalla, ¿no? Entonces, pues eso va creando en ellos, pues esa confusión, ¿no? De no saber qué es más real. Entonces ahí, no sé, pensaba que sí, nosotros acá en América Latina se vive otra realidad a la de Europa, a la de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera creo que usted bien lo decía, ¿no? Que es una educación desde el sistema robotizada, y que nos haría más falta una educación que atendiera, pues sí, a las emociones, ¿no? A otro tipo de racionalidad. Entonces aquí yo le preguntaría, pues, ¿cómo relacionamos, ¿no? El etos barroco, ¿no? que nos caracteriza a los latinoamericanos, ¿cómo podría ser que a partir de eso pues pudiera haber una salida, una esperanza? Sí, sí. Creo que es una buena pregunta, muy importante, porque salimos del dilema ese de que la escuela vaya a suplir a los padres. Como bien se plantea en la película esta que estamos comentando, Adolescencia, el muchacho acude a sus maestros para tratar de recibir el afecto que no le dan sus padres, pero luego se da cuenta que tampoco le dan afecto, sí. Porque los maestros no han sido formados para dar afecto, sino para darles datos. Sí, sí. Entonces, eso es lo malo de la escuela, de la actual educación, que es una escuela tecnocrática, una escuela puramente mecánica, instrumental y deshumanizada. Entonces, para cambiar la educación, tenemos que cambiar toda la formación de las universidades, las normales, todo el sistema educativo está pues siguiendo criterios de la modernidad capitalista, que es una modernidad tecnológica puramente técnica, tecnocrática, cientificista, no vamos a llamar científica, porque no tiene nada de malo la ciencia, sino la perversión de la ciencia que se llama la modernización y la educación cientificista, ¿no? Que cree que es puro, que los maestros solamente van a dar datos, información, y nunca van a ponerse como humanos a compartir sus afectos o sentimientos. Entonces, mientras la educación, la escuela, no esté realmente respondiendo a lo que se espera, vamos a caer siempre en manos de la inteligencia artificial. En ese sentido, es que hay que ver de otra manera o plantear, así como lo estás planteando, en otros términos, ¿no? Salir fuera de esa lógica y entender como alternativa a la modernidad capitalista, tecnológica, otro tipo de modernidad, que es la modernidad propiamente barroca que tenemos en América Latina. Aquí, desde el siglo XVII hasta la actualidad, hemos tenido una tradición de, podemos decir, de desarrollo no capitalista, no
no tecnológico, sino por otro tipo de sensibilidad. O sea, el etos barroco se define así, como un etos de lo sensible, un modo de comportamiento colectivo, un tipo de cultura que tenemos en América Latina que se basa más en los sentimientos, en las pasiones, en la comunidad más que en el individuo. El problema de la modernidad capitalista occidental europea es que son puramente individualistas, de la comunidad no tienen nada. Y en América Latina tenemos todavía esos valores comunitarios que están en el etos barroco de nuestra cultura, ¿sí? Y esos valores tienen que ver con el respeto al otro, ¿no? Y con respeto al otro también significa respeto a la naturaleza, ¿no? De convivencia pacífica, de no caer en un desequilibrio ecológico. Entonces, eso es lo que sí es realmente alternativo, pues. O sea, el problema es tremendo porque junto con la inteligencia artificial se está profundizando el problema ecológico, el desequilibrio ambiental. Entonces, cada vez es más preocupante cómo la naturaleza se muere. Entonces, una modernidad barroca significa pues defender los valores de la naturaleza y de la comunidad, ¿no? En ese sentido es que tenemos que ver que hay necesidad de definir la educación en función de la comunidad y de esos valores comunitarios, esos valores que son propios de nuestra cultura, ¿no? En la fiesta, en los mitos, en los rituales, que son sobre todo de socialidad libre, de que por medio no están los valores capitalistas, es decir, no predomina el valor de cambios, lo que predomina es el valor de uso, ¿no? El valor de uso que no se puede mercantilizar, no se puede comercializar, porque más importante es la convivencia pacífica, la convivencia simplemente por la socialidad. Entonces ahí está esa esperanza de que en los países latinoamericanos todavía está por hacerse un tipo de educación basada en los afectos, en los sentimientos, en el comportamiento colectivo y no en el individualismo ni el egocentrismo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Que de alguna manera también esto se hace muy evidente en las tecnologías, en la internet, ¿no? El que se apuesta mucho por lo individual, por exaltar pues al sujeto, ¿no? Por sí mismo. Pero también pensaba que lo planteaba Giorgio Agamben, ¿no? Que una de las salidas es como desconectarse de la máquina, ¿no? Y aunque, o sea, sí, pero me parece como muy, pues, apocalíptica o muy pesimista, porque al final estamos inmersos en esto, ¿no? O sea, más bien como pensar cómo hacer que la tecnología pues juegue a nuestro favor, ¿no? Porque al final no es como renunciar o como dirían muchos puristas, ¿no? Ustedes critican a la inteligencia artificial, a lo que está pasando con la tecnología, pero pues, o sea, no se trata tampoco de decir me opongo a esto, sino más bien cómo podemos integrarlas al mundo, porque al final sí nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, pensaba en que de pronto hay organización de muchas revueltas u organización de por ejemplo, en No a la Guerra, ¿no? En Palestina, y así muchos conflictos pues se han organizado a través de la tecnología, de las redes sociales, y de alguna manera eso pues está creando lazos o nos deja ver lo que está sucediendo al momento en muchos otros lados, ¿no? O sea, tenemos como que hay una posibilidad de tener ahí voz o resonancia, ¿no? O también pensaba en que las nuevas generaciones también han utilizado
a las nuevas tecnologías pues, para hablar lo que antes nosotros no podíamos hablar, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en este nuevo subgénero literario, ¿no? Que ha surgido, la autoficción, que bueno, como tal ya tiene tiempo, pero ahorita ha cobrado mucha relevancia de el proyectarse y del decir lo que está pasando en cosas que antes no se tocaban, ¿no? Temas tan importantes como la violencia hacia la mujer, lo que pasaba en el interior de las casas, y ahorita muchas escritoras lo están tocando en sus novelas, ¿no? Y de alguna manera eso pues se detona a partir de que en las redes sociales pues no hay filtros, ¿no? Y que de alguna manera eso ha impulsado a hablar, a alzar la voz, a decir lo que está sucediendo, ¿no? Pienso por ejemplo, aquí que lo empezó Cristina Rivera Garza, ¿no? Y por contar solo un caso, ¿no? Pero vienen muchas escritoras argentinas, etcétera. Entonces creo que ahí hay como pues un buen puente, ¿no? De lo que hablamos de esa modernidad o de ese etos barroco que al final pues somos una mezcla. Entonces como que no es desechar la modernidad, sino más bien como rescatar ese ser, pero a partir pues sí, de no caer tampoco en un extremo u otro, ¿no? Sí, claro, es que es imposible desechar la tecnología. A la tecnología no se la puede tirar a la basura. Lo que se puede hacer es usarla positivamente, igual que se usa positivamente el lenguaje, la escritura para criticar, para hablar de la violencia hacia la mujer, de la explotación de los niños. Es cuestión del uso que se le da. Entonces, porque si uno cae en el extremo de desechar la tecnología, va a caer en el absurdo de desconectarse totalmente de las redes sociales, de las pantallas, de todo. Pero eso ya ni siquiera es atribución nuestra, como ustedes que tenemos el libre albedrío, sino que ya parece una decisión de las empresas transnacionales que controlan la electricidad, lo que ha sucedido hace poco en Europa con el apagón que ha durado tanto tiempo, ¿no? Entonces, un apagón pues ya puede durar un día, una semana, y si dura más, pues ¿qué hace la gente? Va a volver a las cavernas, va a volver a cocinar con leña, va otra vez a la época anterior. Es imposible, es decir, es una cosa absurda, ya no podemos volver atrás, es imposible, es decir, como volver al valor de uso, valor a una sociedad sin tecnología es un idealismo, es casi como un ideal de los hippies de volver otra vez a la naturaleza y desechar eso es romántico, eso no se puede, es imposible. Entonces lo que sí es posible pues es darle un uso liberador a las redes sociales y a la escritura, ¿no? A las redes sociales, porque no todo responde a la dominación capitalista o de las empresas transnacionales. Hay cosas que se les escapa y no pueden controlar. Por ejemplo, lo que ha sucedido con las revoluciones en Irán, en Egipto, en Siria, es que la gente se ha sublevado contra sus gobiernos totalitarios a través de las redes sociales, a través de darle un uso positivo al celular. Con el celular podían enfrentarse a las armas, convocando a la protesta pacífica en forma masiva, a la autoorganización frente al gobierno,
Entonces, eso ha servido para, sin redes sociales no hubiera habido tales evoluciones Sí, sí. liberadoras en esos países. Entonces, quiere decir que a través de un uso positivo de las redes sociales sí es posible cambiar el uso negativo de la tecnología. Podemos usar el Internet para transmitir otro tipo de información, que es lo que estamos haciendo. Ajá, Incluso a claro. través del Internet podemos conversar, dialogar en forma libre, sin censura. Este es darle un uso positivo, dándole otro sentido educativo al Internet, a la tecnología, ¿no? Podemos opinar libremente, no estamos controlados totalmente por los algoritmos porque tenemos libre albedrío, o sea, libertad de expresión. Entonces, mientras podamos expresarnos libremente, estamos educando hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad liberada. ¿Eh? Estamos rompiendo la lógica de la información oficial, de la información que solamente controla, especialmente la televisión, la prensa que nos domina, convirtiendo la realidad en mentira, es decir, con pseudonoticias, construyendo falsas noticias, ¿no? Eso que hemos llamado la posverdad es esa idea de vivir en un mundo donde todo se fabrica, hasta la realidad se fabrica, se nos muestra una realidad artificial. Contra ese dominio negativo del Internet y de las redes sociales podemos realmente hacer que las redes sociales, el Internet sirva para mostrar la realidad tal como es, sin mentira, sin mitos engañosos, sino pues tal como es. Eso quiere decir denunciar, así como denuncian estas mujeres escritoras que señalaste, ¿no? Mostrando cómo predomina la sociedad patriarcal, machista, cómo todo esto es lo que hay que cuestionar, pues, porque no podemos aceptar que una sociedad siga motivada por esos intereses, ¿no? Sí, ¿no? Y al final esta nueva generación pues de escritoras pues sí de alguna manera están tomando otra vez protagonismo, ¿no? Que desde que empezó pues la civilización pues ha estado como callado, ¿no? Y no sé, o sea, también nos hace pensar si en este sentido, así como se denuncian estas cosas, ¿no? Que pasan y que se clama por justicia, pues también está la otra parte, ¿no? Que como que cualquiera puede hablar y también provocar pues sí que por ejemplo, ¿no? Pensaba en lo que hablábamos ahorita de las que sube al poder Trump, ¿no? O que en Argentina con lo de Milei, ¿no? Que también suben al poder, pero todo lo hicieron a través de las redes sociales, de la opinión pública en internet, que eso fue la forma en cómo ganaron, ¿no? O sea, de alguna manera lograron como pues cambiar toda la opinión pública a su favor, ¿no? Y eso es pues uno de los peligros que ahí están latentes, ¿no? Así como bien lo apuntábamos, ¿no? Que se puede organizar la gente, pues también puede pasar como esos procesos negativos, ¿no? Entonces, ahí pues cómo discernir, ¿no? Entre la posverdad y la verdad. Sí, es difícil, pues, pero no es imposible. Es difícil porque no solamente en Argentina o en Estados Unidos hay gobiernos autoritarios fascistas, ¿no? Y desgraciadamente muchos gobiernos toman esos tipos de sociedad como ideales, o sea, parece que la tendencia es
que los próximos gobiernos sean iguales. Esto sí es un desastre, ¿no? Sí, Esto sí. es una prueba de que es muy difícil oponerse a esa lógica que lleva al mundo a la destrucción, al caos y a la deshumanización total. Es decir, ¿qué esperanza podemos tener si el predominio es brutal? Hay predominio no solamente de interés comercial, sino hasta militares. Sí, sí. Se usa la inteligencia artificial para hacer la guerra en Rusia o en Palestina. Es decir, es tal el poderío que han adquirido estos nuevos gobiernos que parece que no hay esperanzas, pero esto no significa quedarnos con los brazos cruzados, porque también hay pues resistencia, ¿no? Es una cuestión de ubicarse en una mirada filosófica, pues, ¿no? Desde una mirada filosófica es cuestión de no aceptar la dominación, porque sabemos que toda dominación es resistencia, ¿no? Es imposible que haya pura dominación. Incluso en Palestina hay mucha resistencia y muchos países que apoyan esa causa, porque es horrible pues pensar que los niños y los adultos se mueran de hambre. Tiene que haber protestas, resistencias. Entonces, esto es lo que se ve, pero que desgraciadamente pues, la prensa que está controlada sigue mintiendo y dice que no hay resistencia. Eso es un problema, pero sabemos de que hay emisoras, internet que no responde a esos intereses, ¿no? Hay revistas, libros que se editan siempre respondiendo al interés de esas clases dominadas o de esos pueblos sometidos. Entonces, es una cuestión de pensar de que no todo es dominación. Siempre va a haber resistencia porque la dominación produce por su misma lógica mayor resistencia. Cuanto más dominación hay más resistencia. Por eso hay hasta algunos autores que dicen de que qué bueno que haya Milei o Trump, porque así va a haber más necesidad de liberarse. La gente se va a dar cuenta de que es imposible aceptarlos o vivir en esos términos que plantean, que son catastróficos. Si dejamos que se formen gobiernos siguiendo esa lógica terrorífica, fascista, entonces sencillamente nadie va a sobrevivir en este planeta. Es porque cuanto más dominación hay más destrucción, más caos, y por tanto hay más lógica de liberación. Entonces, si no hubieran surgido estos gobiernos totalitarios en Argentina o en Estados Unidos, no habría necesidad de liberarse. Hoy, paradójicamente, cuanto más oprimidos estamos, hay más necesidad de liberarse, hay más necesidad de tener esperanzas de que esto no puede durar. Entonces, filosóficamente esto implica repensar la realidad en términos de que a la luz se da cuando hay mayor oscuridad. Si todo fuera oscuro, no habría la luz. Entonces tiene que haber oscuridad para que pueda haber luz. Tiene que haber destrucción, muerte, para que pueda renacer la vida, ¿no? Entonces, a mayor destrucción, mayor liberación. Esa es la lógica filosófica, ¿no? O sea, tenemos que entender eso hermenéuticamente desde la filosofía latinoamericana. No estoy hablando de la filosofía de Platón o Hegel, sino de la filosofía latinoamericana que nos ha enseñado que cuanta más opresión hemos tenido desde el momento que fuimos conquistados por los españoles, había más resistencia, cada vez mayor, y sigue habiendo, porque a mayor colonización y destrucción, mayor depresión, mayor opresión, hay más necesidad de liberación, y nuestros pueblos han aprendido históricamente que necesitamos emanciparnos, necesitamos liberarnos de toda dominación colonial. Por eso hace que América Latina tiene su propia filosofía que está en ese etos barroco, que es ese etos que no puede ser domesticado, no puede ser sometido, porque es imposible. Tiene que haber siempre resistencia. Y nuestros pueblos, nuestras comunidades han resistido, van a seguir resistiendo. Entonces, podemos poner muchos ejemplos, el caso de las mujeres, por ejemplo, que se van a conformar. No, imposible que se conformen, ¿no? Es imposible. Y pues
tendríamos que apostarle a eso, ¿no? A más espacios, por ejemplo, como este, ¿no? Para seguir conversando y espacios donde se discuta y de hecho que si ya lo estamos haciendo, pues esto podría ser un ejemplo, ¿no? Digamos, de resistencia, como hay muchos, ¿no? Y que de alguna manera, si estamos pensando y no solo desde la academia, ¿no? Sino desde la cotidianidad, Claro. Pensar en nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Nuevas formas de construir conocimiento alternas al sistema, pues creo que ahí estaría, como bien lo apunta, pues la esperanza, ¿no? Sí. Y al final decir que no, pues no todo no está perdido, ¿no? Y pues ahí seguimos. Para que haya realmente esperanzas, tiene que haber humor y risas, o sea, se debe romper la lógica de que todo ya está hecho y definido, ¿no? Entonces, la mejor arma para resistirse es reírse de los tiranos, ¿bien? ¿Qué es Bush o qué ha sido Bush? ¿Qué es Trump y qué es Milley? Son fantoches, payasos. Quiere decir, y eso lo dijo un filósofo como Walter Benjamin al hablar del drama barroco alemán. ¿Por qué se les toma en serio a los tiranos si son fantoches? Es decir, hay que burlarnos de los fantoches porque no hay ninguna seriedad en esos gobiernos, ¿sí? Entonces, esa parte humorística, festiva, es parte de la modernidad barroca latinoamericana, porque en los pueblos latinoamericanos, México, se ríe de la muerte. En la fiesta de los muertos, el 2 de noviembre, nos reímos de la muerte, hacemos fiesta, cuando en Europa hacen una tragedia de la muerte, ¿verdad? Entonces, el etos barroco es esa forma festiva, no jerárquica ni autoritaria de relacionarnos con los poderosos. Entonces, incluso Humberto Eco en su novela El nombre de la rosa decía que en el supuesto de que Aristóteles hubiera escrito una obra sobre la comedia o la risa, la iglesia lo hubiera escondido porque eso sí les rompía toda su autoridad, toda su jerarquía, en qué se iban a fundamentar, ¿no? Si la gente se reía de la iglesia, pues cómo iban a gobernar, ¿no? Durante toda la Edad Media la iglesia era la que gobernaba. Pero es una manera de decir que la risa es transgresiva, es transgresora, subvierte, revoluciona la sociedad. Y para que haya esperanzas y cambio, tiene que haber. Y esto lo aprendemos, como bien dices, en la vida cotidiana. No necesitamos de recetas académicas, ¿no? En la vida cotidiana, en el aula, en nuestras clases, en las escuelas, en las universidades, cuando los niños aprenden a reír y burlarse de los muertos, es cuando realmente está cambiando la educación, porque están rompiendo los dogmas, las prohibiciones contra el hecho de convertir el salón de clase en una fiesta, ¿no? Sí, claro. Y eso vemos que a nuestros alumnos les encanta, pues, expresarse no con palabras, sino con su cuerpo, ¿no? Se sacan libremente sus emociones, sus pasiones, sus sentimientos de una manera festiva y gozosa. Eso es parte porque entienden que una educación liberadora solamente puede tener sentido cuando es crítica al poder desde la risa, desde el humor, ¿no? Es una educación barroca, no es que tengamos que teorizar, sino que ya está en la realidad. Cuando vemos que nuestros estudiantes, cuanto menos serios son, mejor. Cuando rompen con la máquina, con la enseñanza estadística o cientificista, aprenden a expresarse poéticamente, musicalmente. Eso es que están expresándose barrocamente, ¿no? Mezclando incluso toda clase de símbolos, así como incluso Sor Juana hacia sus poesías con símbolos egipcios, prehispánicos. Es una manera de ser, es un etos muy gozoso y libertario, ¿no? El etos barroco. Sí,
De hecho, nada más con acciones simples a veces, ¿no? De romper en el salón de clases con esa uniformidad, ¿no? De las bancas en fila, de sentado y callado, etcétera. O sea, cuando se mueven, ¿no? Los alumnos, cuando menea uno las bancas o se sale uno al patio, etcétera, ya esa manera pues es distinta, ¿no? a lo que el sistema ha concebido como debe ser la escuela, ¿no? Y sí, pensaba en esto que hablaba sobre la muerte, que sí, hace poco asistí a un funeral que fue en una capilla, ¿no? En estas funerarias de ahora que solamente está ahí el muerto y los dolientes con luz muy tenue, ¿no? Y que ya ni siquiera dejan ahí encender cirios, o sea, nada, ¿no? Y pareciera que todo es como concentrarse en el sufrimiento, etcétera, ¿no? Pero yo veía que iban llegando gente, y mucha gente joven, ¿no? Y de pronto yo los veía que agarraban su teléfono y empezaban a marcar, a hablarse o a mensajearse, y se salían y entraban. Y de pronto, ¿no? Como a la media hora empiezan a llegar con pan, café, comida, agua, etcétera, ¿no? Y de pronto le dicen a los dolientes, pues vamos a comer, vamos a tomar café, vamos a... Y como adentro no dejaban, ¿no? En la funeraria, pues se fueron al estacionamiento y ahí hicieron eso, ¿no? Y al otro día, en el funeral, bueno, ya en el entierro más bien, llevaron mariachis, ¿no? Llevaron una carpa al panteón y despidieron al muerto, pues como nosotros, ¿no? O sea, como se practica aquí en América Latina y no como en esa concepción que viene de Europa, ¿no? De sufrir, que ven a la muerte así como un acto muy solemne, ¿no? Y aquí al contrario, ¿no? O sea, de alguna manera festejaron la vida que tuvo esa persona y lo despidieron. Entonces eso, pues sí, atiende mucho a nuestras costumbres y de alguna manera es como un acto, yo lo veo como un acto de resistencia. Exacto. Es que además el barroco latinoamericano no es como el barroco europeo, que es trágico, triste. Nuestro barroco es opuesto, es festivo, gracioso, es un barroco que se burla de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mezcla todo, lo mezcla todo. Mezcla los rituales paganos con rituales no paganos, mezcla costumbres como la fiesta de los muertos con los celulares y las nuevas tecnologías. Esa mezcla escandalosa que se hace es parte de nuestra naturaleza festiva, de que somos seres humanos eclécticos, que nos encanta tirar la casa por la ventana. Y eso es importante porque mientras la cultura europea, occidental y Estados Unidos con su tradición protestantista y su culto al dinero, ¿no? Hace que no haya posibilidad de otro uso de la tecnología más que la que les da el criterio mercantil. Pero en las fiestas barrocas latinoamericanas lo que predomina es el no productivismo, el no rendirse ante el dios dinero. No es la adoración al dinero como el nuevo dios o a la tecnología, a internet como las nuevas divinidades, ¿no? Es reírse, es burlarse, porque los pueblos latinoamericanos no viven para ahorrar o para acumular capital. ¿Por qué? Porque el barroco latinoamericano es un barroco
entendido que esta vida dura poco y es mejor disfrutar, ¿no? Nadie o pocos estarían convencidos de que se van a llevar su capital o su dinero al otro mundo. ¿Quién cree en eso? Sí, claro. No solamente eso es concebible dentro de otra cultura, que es la cultura protestante, otras culturas de otros países, pero es imposible, inconcebible en una cultura latinoamericana esa otra vida que se lleva no nada más sus pecados, sino también su dinerito. Eso no te lo cree nadie, pues. Entonces, vemos que esa concepción de que la vida dura poco y hay que disfrutar es una concepción revolucionaria, porque no es productivista, no es mercantil, no entra dentro de la lógica capitalista. Si vemos en las esquinas las mujeres que venden camarones o cosas, no venden para acumular, sino para tener tiempo. Una vez alguien nos contó que fue a comprarle todos sus camarones a una señora que traía sus canastos llenos de pescados y le dijo, no te puedo vender porque ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a vender mañana? No era su fin ganar dinero, sino estar ocupada en algo, ¿no? Para mañana, porque si mañana no vende, ¿qué va a hacer? Se abuse y se va, ¿no? Eso es lo que necesitamos, recuperar esos valores no productivistas, no mercantiles, aprender a que es posible una sociedad con base a una relación solidaria. La modernidad barroca tiene futuro, no nada más en nuestros países, sino en todo el mundo, porque es una sociedad que está pensada en términos puramente cualitativos, de que lo único importante en esta vida es la socialidad, es la convivencia pacífica, no es la competencia ni la destrucción de los otros, es aprender a respetarse y a disfrutar de la compañía con alguien, ¿no? Es decir, eso es parte del barroco latinoamericano. Exacto, ¿no? Y finalmente, pues, es esa otra concepción, ¿no? De ver a la vida como capital o como consumir, pues es lo que pues ha llevado a la degradación, ¿no? A ver a la naturaleza como si fuera del ser humano y no que nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Y de ahí sus consecuencias, ¿no? Bueno, pues podríamos seguir hablando de este tema y todavía se nos quedan ahí varias ideas, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a dejar esta segunda parte, ¿no? del tema de la educación frente a la inteligencia artificial. Y bueno, de todas maneras, si hay preguntas, ¿no? Si quedan ahí todavía inquietudes, pues está el chat del canal, ¿no? Donde ahí se pueden plantear, inclusive, ¿no? Nuevos temas para seguir discutiendo, ¿no? No solamente de esto, sino de los que se les ocurran o de los que salgan a partir de estas conversaciones. Bueno, pues muchas gracias y nos despedimos, ¿no? El doctor Samuel Arriarán Cuéllar y su servidora Grisel Valadez Paz. Y pues muchas gracias, doctor. Gracias, Grisel, gracias a todos los que nos siguen y hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.